Hola, bienvenidos a Vitrina Social, este espacio de la Fundación Enlace Social en el que conversamos con personas que están con ideas, con acciones, con programas que están generando un impacto positivo en nuestro entorno. Hoy nos acompaña Beatriz Urrutia, directora ejecutiva de Fundación Grandes. Bea, hola, bienvenida a Vitrina Social. Hola, muchas gracias Camila, gracias por la invitación. No, gracias a ti por el tiempo. Bueno, vamos a conversar de un tema que a mí me apasiona en lo personal, personas mayores. Uh-huh. Pero quiero, antes de entrar en eso, saber un poco quién es Beatriz Urrutia y cómo llega a Grandes. Ya. Bueno, yo soy trabajadora social de profesión. Y cuando tenía unos 21 años estaba estudiando en la Universidad Católica. Tomé por ahí un ramo de gerontología que se llamaba Vejez, Reflejo de la Historia Personal, con Alicia Fortes, mi maestra. Y desde ahí yo dije, esto es lo mío, esto me quiero dedicar, más allá del trabajo social. Y bueno, egresé de la universidad y empecé a trabajar en este tema, primero en fundaciones, después estuve también en universidades. Bueno, y me moví en ese péndulo, entre universidades, fundaciones, hasta que llegué el año pasado a Fundación Grandes. Como directora ejecutiva. Como directora ejecutiva, sí. ¿Y qué es Fundación Grandes? ¿Qué hacen? Sí. Bueno, Fundación Grandes es una fundación filantrópica que nace hace 5 años con la finalidad de promover el envejecimiento activo de la población, ¿ya? El envejecimiento obviamente no involucra solo a las personas mayores, tú lo sabes. Todos estamos envejeciendo a lo largo de nuestro curso de vida. Entonces la idea también es trabajar en lo preventivo y que todos tengamos un buen envejecer. Y con harto énfasis también en el trabajo intergeneracional para lograr un cambio cultural donde la sociedad chilena pueda mirar, pueda actuar también de manera distinta hacia lo que es el envejecimiento y la vejez, con una mirada no discriminatoria en el fondo, no edadista. Eso es principalmente la misión que tiene Fundación Grandes. ¿Y cuáles son las líneas de acción que tienen como fundación? Bueno, te diría que tenemos 2 grandes líneas de acción. Por un lado, la colaboración con otras instituciones, con otras organizaciones de la sociedad civil. Nosotros tenemos un fondo filantrópico, el Fondo Grandes, que año a año se lanza a través de la plataforma Misión Multiplica y donde las organizaciones pueden postular sus proyectos y nosotros los apoyamos en la ejecución de esos programas con recursos económicos. Y por otra parte, una línea bien importante de incidencia. Mucho trabajo en mesas de incidencia, somos parte de la comunidad de organizaciones solidarias, de la Mesa de Personas Mayores, también somos parte de la Secretaría Ejecutiva de Voces Mayores, que tú bien lo conoces, que es un colectivo bien grande, como de 100 organizaciones que trabajamos en el tema de vejez y envejecimiento. Y en varias otras redes, también en redes internacionales como Divergese, que es también una red de fundaciones latinoamericana que busca cambiar la mirada acerca de las personas mayores y de la vejez. Y así, te diría que trabajamos mucho en red y en la incidencia en las políticas públicas, en las leyes, en las distintas, en el fondo, instancias donde podamos también contribuir a que exista un cambio, cierto, positivo para lo que es la población de personas mayores en Chile. Oye, Bea, ¿por qué es importante hablar de vejez, de longevidad? Sí. Bueno, para mí, aprovecho de decir que ambos conceptos creo que son distintos. Hoy en día se está usando más la longevidad, porque a la gente no le gusta hablar de la vejez. Sí. Sin embargo, la vejez es una etapa de la vida y una etapa a la que hoy día la mayoría de las personas vamos a llegar. Y esto debido a la longevidad, justamente, a que vivimos más, a que la expectativa de vida es mayor. Entonces, hoy en día, la etapa de la vejez es una de las etapas más largas del ser humano. Claro, junto con la niñez y la adolescencia. Es de las más largas. Imagínate que una persona de 60 años puede vivir hasta los 80 y muchos llegan a los 90 y hasta los 100. Han aumentado mucho los centenarios. Entonces imagínate vivir 30 años o hasta 40 años después de que tú jubilas en el fondo, claro, laboralmente, y no tener un proyecto para todos esos años de vida que te quedan. Entonces hoy en día es súper importante que hablemos de envejecimiento, de todo este proceso, de cómo llegar a una buena etapa de vejez y de qué ocurre en esta etapa que es tan larga de la vida y que obviamente implica muchas áreas, ¿no? Antes la vejez se asociaba más con los temas de salud. Claro.
Como ¿sí? llegar sano y Exacto. ser viejo era ser enfermo y dependiente. Claro, todos esos estereotipos, ¿cierto?, sobre las personas mayores, pero hoy en día sabemos que hay todas las áreas en el fondo están involucradas, hay muchos temas que son importantes en esta etapa. Entonces, claro, está la salud, pero también está la recreación, están las relaciones y vínculos, claro. El mundo del trabajo, porque también muchas personas mayores quieren seguir activas y también laboralmente activas. En fin, o sea, es una etapa de la vida en el fondo que la vida continúa y no podemos pensar en la vejez como algo pasivo, como tal vez era la imagen de hace 30 años atrás, donde claro. la típica imagen de la persona mayor sentada en un banco tirándole miga a las palomas. Sí. Claro, entonces hoy en día es un tema que ya no es de futuro, es un tema súper actual, porque Chile ya envejeció. Estamos en una sociedad muy envejecida. Y ahora últimamente está como muy en la agenda pública el tema de la baja de la natalidad, sí. Del aumento en la expectativa de vida, que va a llegar este año que cada vez se va corriendo un poco más, donde ya no van a haber niños y van a haber más personas mayores. Así es. Pero cómo vamos en el fondo generando esa cultura, ese cambio de mirada, porque yo tengo la sensación de que hablamos de vejez, de personas mayores, y como que en la generalidad está súper claro que la persona mayor de hoy es muy distinta a la anterior, a la de hace 30, 40 años, que es una persona activa, que es saludable dentro de, que es súper vigente, que está alfabetizada digitalmente, pero cuando nos toca, como en la práctica, en uno mismo, hablamos de vejez, y yo no quiero ser viejo, no sé, yo tengo 45 pero me echo 40, no quiero cumplir 60 y que las arrugas, y las canas, hay como toda una contradicción quizás entre como la experiencia personal y la, no sé, social, por así decirlo. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se trabaja eso también? Sí. Bueno, por eso en Fundación Grandes promovemos mucho el cambio cultural, ¿no? Porque creemos que la manera de cambiar cómo vemos la vejez, incluyendo la propia vejez, el propio envejecimiento, es a través de un cambio que es bien profundo y que no es de un día para otro, donde se necesita trabajar en conjunto el Estado, los privados, la sociedad civil y también cada individuo para ir modificando esa imagen. Claro, hoy en día yo creo que todavía hay mucho estereotipo negativo de lo que es la vejez. Entonces las personas tienen miedo a envejecer y hay mucho edadismo, ¿no? Esta discriminación por edad. Entonces a las personas no les gusta, en el fondo, muchas veces decir su edad o identificarse con este grupo de la población. O sea, salvo si trae algún beneficio. Puede ser, pero tú ves que hay mucha gente, por ejemplo, en el mismo mundo de la política, que son personas mayores, pero ellos no se reconocen a sí mismos como persona mayor. No, siempre hablan de las personas mayores que son los otros. Sí, no yo. No yo, exacto. Sí. Y eso es por eso, porque todavía existe esa carga negativa, esa connotación negativa, y no se ven los aspectos positivos de esta etapa de la vida, porque es una etapa que, como todas, tiene pérdidas y también tiene ganancias, pero generalmente el acento está en las pérdidas. Claro. Entonces yo creo que ese cambio cultural hay que trabajarlo desde la primera infancia. No es un tema que podamos trabajar hoy en día. Hay muchos que trabajamos, de hecho, con personas mayores, pero no sirve de nada empezar a cambiar esta mirada cuando ya llegaste a esa etapa de la vida. Claro. Sino que desde los más pequeñitos deberíamos enseñarles qué es el envejecimiento, y que la gran mayoría vamos a llegar a esta etapa que es la de ser persona mayor, y en el fondo que esto también tiene aspectos positivos, que tú ganas experiencia, que ganas resiliencia en muchos casos, capacidad de adaptación y muchas otras cosas de las que no se habla. Hoy se pone mucho el énfasis en lo negativo. Yo creo que hay un gran trabajo también que se puede hacer desde la educación y también obviamente desde los medios de comunicación, claro, desde la publicidad, que son más masivos, para ir cambiando esta mirada. Entonces es un trabajo lento y que tiene que involucrar a muchos actores que se comprometan para poder lograr este cambio de mirada y que todos en el fondo dejemos de ser autoedadistas, porque finalmente claro, ese es el concepto, ¿no? Lo que es el edadismo autoinfligido,
que nosotros mismos nos ponemos límites muchas veces, porque pensamos que por cumplir porque cierta ya no edad, estoy en edad claro, ya no tengo capacidad de aprender cosas nuevas, o no me atrevo de repente a hacer cosas diferentes, porque tengo esto muy arraigado, esto del edadismo. Claro. Y ahí, en el fondo, bueno, movilizar a la sociedad y al aparato social es complejo y es lento, pero como persona, como individuos, en el fondo, ¿qué cosas, qué pequeñas acciones nosotros podríamos hacer para empezar a derribar estos mitos, estos prejuicios, para que los niños, en el fondo, hoy crezcan, en el fondo, como naturalizando el envejecimiento, como viéndolo como parte de, y no como una cosa terrible que pasa cuando cumples 60, 65 años y ay, eres viejo? Yo creo que nos falta más conversación de repente en el mismo núcleo de las familias, donde hoy día tenemos hasta 5 generaciones que conviven al mismo tiempo. Hoy día tenemos una verticalización de las familias, ¿no? Antes las familias eran extensas, eran familias horizontales, donde había muchos miembros que vivían en una misma época. Hoy en día las familias son más pequeñitas, son nucleares, pero sí tenemos mucha gente que tiene bisabuelos, que tiene tatarabuelos, incluso algunos niños con vida. Entonces conviven varias generaciones al mismo tiempo, pero no hay mucho diálogo entre esas generaciones. Entonces yo creo que ahí también puede partir el cambio dentro de las propias familias, en el caso que tengan esta posibilidad de compartir personas mayores con los niños más pequeñitos. Y donde tú le preguntes a la persona mayor, bueno, ¿qué es, por ejemplo, lo que en esta etapa de la vida tú valoras? ¿Qué es lo que has ganado? ¿Qué es lo que ves positivo? Porque también en las familias nos centramos en hablar con las personas más mayores de nuestra familia sobre la salud, la enfermedad, fuiste al médico, ¿qué te pasó? Pérdida, exacto. ¿Ya? Entonces también para que los niños y niñas cambien de mirada es ver, bueno, qué es lo positivo que tiene llegar a la edad que tiene, no sé, mi bisabuelo o mi abuelo, etcétera. Yo creo que ahí hay un trabajo importante que hacer, y cada uno como individuo también es como, yo creo que informarse más de los cambios que van ocurriendo a lo largo de la vida cuando vamos envejeciendo, y cómo poder ir adaptándonos, sobre todo, porque eso es lo que más se necesita, una capacidad de adaptación, porque evidentemente hay cosas que cambian a medida que los años avanzan. Entonces, ¿cómo las enfrento? ¿Cómo me adapto? De repente siendo también como más flexible, ¿no? Muchas veces, para poder llegar de mejor manera a esta etapa. Y por supuesto que también está la prevención, ¿no? En todas las áreas, en todo, no solo en la salud, sino que como ahorro para tener una buena vejez, como cuido no solo mi salud física, sino que también mental, claro, etcétera. Sí. Oye, Bea, ¿cuáles dirías tú que son como los principales mitos asociados o estereotipos asociados a la vejez hoy? Bueno, hay muchos, ¿no? Yo creo que depende también, como el grupo de las personas mayores es muy heterogéneo. Yo creo que el primer gran mito es pensar que todas las personas mayores son iguales, ¿ya? Y que tenemos que tratarlas de la misma manera y que las podemos poner a todas en el mismo saco. Entonces, como prevalecen más estas imágenes de las personas mayores con dependencia, con más fragilidad, muchas veces la sociedad los trata como si no pudiesen tomar decisiones por sí mismos. Muchas veces se dice volver a ser como niños. Claro. En fin, ese es un mito que todavía está muy arraigado y que tiene que ver con que estamos viendo esta imagen de la persona mayor que tiene algún grado mayor de dependencia. Claro, ¿cierto? que está con alguna demencia. O que está con alguna demencia, y pensamos que todas las vejeces son así, ¿ya? Entonces, yo creo que ese es un mito importante. Otro mito yo creo que es pensar que las personas mayores ya no contribuyen a la sociedad por el hecho de que ya dejaron de trabajar remuneradamente, siendo que las personas mayores son los que más participan, por ejemplo, en juntas de vecinos, en distintas instancias comunitarias, ¿no? Hay mucho líder también que es persona mayor, hay mucho persona mayor que es voluntario. Claro. En el voluntariado encontramos también muchas personas mayores que contribuyen socialmente en muchos temas. ¿Ya? Incluso los voluntariados como más tradicionales, como las damas de rojo, claro, todo esto, tú ves que son muchas mujeres mayores, sobre todo mujeres, ¿no? Y también el cuidado de nietos, que sigue siendo muy importante, por lo menos en las sociedades latinoamericanas, de parte de abuelos y abuelas, principalmente, de mujeres mayores, que cuidan de niños y niñas y también hacen una contribución.
Y también hay muchas personas mayores que incluso económicamente aportan a sus hijos, a sus hijas, sí, sin duda. O los reciben en sus casas, porque todavía hay una cantidad importante en Chile de personas mayores que son propietarios, y eso va a cambiar en unos años más, yo creo, prontamente, pero hoy en día todavía hay muchas personas mayores que, no sé, un hijo se queda sin trabajo, lo acoge vuelve a la en su casa, claro. lo apoya económicamente, entonces están aportando de muchas maneras a la sociedad. Y yo creo que ahí también eso es algo que hay que desmitificar. Y bueno, y así hay varios mitos, la verdad. En este minuto, no se me vienen otros, pero yo creo que, bueno, hay mucho que tienen con la salud, como decíamos, con la fragilidad, como que a todos pierden la memoria, se les olvidan las cosas y que van a terminar con una demencia. También sí, es como... o sea, a los 40 también se olvidan las cosas, y no necesariamente... Claro. Entonces ahí también hay harto mito en ese tema, y harto chiste también como en relación al tema de la pérdida de la memoria con los años. Y aparte los mitos hay como mucho microedadismo, ¿no? Como frases como que la gente encuentra divertidas, que finalmente tienen atrás esta connotación también prejuiciosa. Como hazte una friga con el carnet, como no estoy vieja, estoy crujiente, cuando te empiezan a sonar a doler las articulaciones. Eso no la había escuchado, pero viste, también hay como muchas frases por ahí inocentes dando vueltas, pero que finalmente van contribuyendo a estos estereotipos sobre lo que es ser una persona mayor. Oye, Bea, ¿te gusta la palabra viejo o vieja? A mí sí, fíjate. Yo sé que en el área hay un debate. Claro, porque obviamente si tú a alguien le dices viejo o vieja, hoy en día se va a sentir ofendido, por lo menos en nuestra cultura, porque se ha utilizado de una manera peyorativa, ya se ha utilizado para ofender. Entonces, además el viejo viene con algún apellido, no sé, un hombre que le gusta a una mujer más joven, el viejo verde. Claro. O en los mismos colegios, cuando le cae mal el profesor de un ramo, es el viejo matemática, la vieja de inglés, ¿me entiendes? Entonces, tiene una connotación negativa en nuestra cultura, que lamentablemente ha transcurrido en los años, pero yo creo que no debería ser así. O sea, la palabra viejo, vieja debería ser como neutral. Adulto o joven o niño, ¿me entiendes? Por lo tanto, a mí no es una palabra que me desagrade o me dé miedo, pero obviamente yo no le voy a decir a otra persona, tú eres vieja, vieja, porque lo más seguro es que se va a sentir ofendido. Y bueno, y en el mundo profesional de la gerontología, obviamente, todos nos guiamos por lo que dice la Convención Interamericana más de los Derechos de las Personas Mayores, que el concepto más adecuado es decir persona mayor, porque releva en el fondo la condición de persona. Claro. ¿Ya? Pero creo que no debería ser así. O sea, no sé, si nos vamos como al pasado, a la época de los filósofos en Grecia, o a la época, no sé, posterior, distintos escritores hablaban de la vejez, de la senectud, de los senectud. Viejos. O sea, el Senado viene de senectus. Claro, o del anciano, este consejo de ancianos, claro. Pero en nuestra sociedad occidental, lamentablemente, estas palabras tienen una carga negativa, y por eso en este minuto es mejor no utilizarlas. Pero a mí no me complica decir vieja, y de hecho la misma maestra que yo te mencionaba antes, que yo tuve inspiración, Alicia Fortes, a quien le mando un saludo si es que escucha este podcast. Gran trabajadora social, que trabajó muchos años en el programa Adulto Mayor también de la UC, decía que ella era una vieja y que ella quería ser una vieja atractiva y no una vieja expulsiva. Siempre me contaba eso, y lo decía en las clases de los diplomados de gerontología a los estudiantes. Para sus nietos y nietas ella quería ser una vieja atractiva, y ella no tenía ningún problema en decir la palabra viejo o vieja, pero sí hay ahí, yo creo, algunas aristas. Hay que tener cuidado ahí con el uso de ese concepto para que nadie se sienta ofendido, dado la connotación negativa que tiene en nuestra sociedad. Yo creo que ahí hay que iniciar una campaña silenciosa pero efectiva para resignificar la palabra viejo o vieja. Oye, tomándome de las palabras en el fondo de tu maestra, esto de ser una vieja atractiva, ¿Cómo llegar a ser una vieja, un viejo atractivo? Y no lo pienso solo desde lo físico, ¿no? Sino ser atractivo para las otras generaciones, para que las otras generaciones en el fondo cachen que la vejez no es el fin del mundo, no es la peor etapa de la vida. O sea, yo viendo a todas las personas mayores que conozco, en el fondo
creo que con todo el respeto que me merece el adolescente, pero la adolescencia debe ser la peor etapa, sin duda, sí, en la vida. En la vida, yo concuerdo. Entonces, ¿cómo me hago una vieja atractiva, claro, para otros? Sí. Interesante pregunta. Mira, no me la había hecho antes, pero yo creo que de partida, lo que decía antes, faltan estas instancias, ¿no? Estos encuentros entre generaciones para conocernos mejor. Porque cuando no hay una conexión entre las distintas generaciones, hay prejuicios para ambos lados. Claro. Entonces también muchas veces las personas mayores tienen prejuicios sobre los jóvenes. Claro, el edadismo es para los dos lados. Para los dos lados, lo dice el Informe Mundial de Edadismo del año 2021. Quienes más sufren de edadismo, jóvenes y personas mayores. Ahí tienen un lugar común. Entonces también las personas mayores muchas veces no son atractivas tal vez para los más jóvenes, porque ven en los jóvenes también algo que no sé, que les molesta, tienen un prejuicio y entonces no se comportan de la manera más atractiva con estos jóvenes. ¿Ya? Entonces yo creo que finalmente es importante, primero que todo, el diálogo, el conocerse, el darse cuenta que, las personas mayores fueron alguna vez jóvenes también, ¿no? Así que no se les olvide eso. Y que no todos los jóvenes son, no sé, indolentes, a no todos los jóvenes no les importa nada, esos como estereotipos también que hay, ¿no? Y viceversa, los jóvenes entender que las personas mayores también fueron jóvenes, han vivido, tienen una experiencia y tienen que aportar. Entonces primero el encuentro. Y después de ese encuentro es mostrarse también tal cual uno es, y yo creo que relevar también como los aspectos positivos, lo que decía antes, de las ganancias que uno ha tenido a lo largo de la vida. También hay personas mayores que lamentablemente como que llegan a esta etapa y se enfocan en los aspectos más negativos, entonces también eso a veces es lo que muestran hacia afuera, ¿no? Claro. Y la gente dice, ay no, qué lata, porque si me junto con esta persona mayor va a hablarme solo de sus achaques o de sus problemas, ¿ya? Claro, o me va a contar la misma historia 20 veces. Bueno, también puede ser, pero yo creo que también ahí es como un trabajo personal de parte de la persona mayor, digamos, en este caso, de también enfocarse en los aspectos que la hacen feliz y que son positivos de esta etapa. Pero yo creo que hoy en día hay muchas personas mayores que viven una etapa de vejez bastante plena dentro de, obviamente, un marco que sabemos que hoy día en la vejez en Chile es complejo, que hay vulnerabilidades, que hay muchas situaciones de merma económica, de necesidades, de falta de acceso a un montón de cosas, pero que igual tienen como esa capacidad de alegría de vivir. O sea, yo lo he visto mucho en trabajo en terreno, ¿no? Las personas mayores que asisten a un montón de actividades que hoy en día, no sé, por ejemplo, dan los municipios, etcétera, y que son personas muy alegres, muy simpáticas, y que cualquier joven que se acercara a conversar con ella lo pasaría súper bien, o sea, pero de repente son personas comunes y corrientes. Claro, no son un... No, pero de repente no se dan esos espacios también. Y ahí hay un punto que creo que es importante, y desde Fundación Grande es lo que tratamos de promover, de esto de la integración intergeneracional, es que muchas veces hoy en día los programas que generan tanto los municipios como otros organismos públicos o privados están dirigidos a personas mayores para que compartan con pares. Claro. Pero no hay estos encuentros con jóvenes, con niños, con otros grupos etarios, sino que es entre pares. Claro. Entonces ahí también se va provocando más endogámico. Esta distancia, donde está esta posibilidad de conocerse, de conocer a este otro que es de otra generación. Y también las personas mayores tienen que abrirse y ser flexibles a conocer qué es lo que les gusta a los niños y jóvenes de hoy, el lenguaje que utilizan, en fin. No solo los más jóvenes hacia los mayores, ¿no? O sea, claro, tiene que ser mutuo, también interesarse. Hoy día hay todo un lenguaje distinto que usan los jóvenes y los adolescentes, que tiene que ver con el uso de las redes sociales, en fin, con nuevas palabras, modismos que van surgiendo, y que de repente, si uno no se interesa en saber lo que es, bueno, no vas a poder tal vez acercarte a esta generación, a este niño, a este joven,
Claro. si tú también no te interesas en lo que está viviendo la generación actual, que es muy distinto. Sí, sin duda. Oye, Bea, al principio de la conversación hablábamos un poco del aumento de la expectativa de vida, de la longevidad, y que claro, cada vez vamos a tener viejos y viejos más viejos, porque Claro. vamos a llegar a los 90, 100 años. Como desde ahora vamos preparando un poco también el terreno para nosotros mismos, para los viejos el joven de hoy es el viejo del futuro. Claro. Pero si seguimos pensando y actuando como hasta ahora, donde las personas mayores en el fondo están más segregadas, más excluidas, va a llegar un momento en que como sociedad no vamos a tener gente circulando. Porque es como que las personas mayores están más encerradas, no tienen espacio, conviven entre ellas. Como hoy vamos preparándonos para cuando nosotros seamos viejos poder tener espacios. Claro. Espacios laborales, espacios de recreación, de intercambio. Yo creo que falta concientización de que nosotros vamos para allá. Como que incluso a los 40 todavía mucha gente ve como lejano esa etapa, siendo que es bastante cercana, más que Estamos lejana. más cerca que lejos. Exacto. Entonces falta ahí como generar conciencia, a nivel personal, por supuesto, pero también a nivel de quienes tienen cargos donde pueden, en el fondo, desde lo público o desde lo privado, pero donde pueden contribuir a generar estos cambios, ¿no? Todo lo que tiene que ver, como justamente lo que tú decías, las ciudades que sean más amigables, que los entornos urbanos sean más inclusivos, que, no sé, existan plazas donde pueda ir perfectamente una persona mayor y un niño y compartir el mismo espacio, pero que el lugar sea accesible. En fin, o sea, hay tantas instancias que hay que mejorar, ¿cierto?, para que eso ocurra. Pero que primero hay que tomar conciencia, creo yo. A Chile, no sé por qué siempre le ha costado. Cuando yo empecé en este tema, hace más de 20 años, decíamos, se viene el envejecimiento, Sí, pues, estamos en un la envejecimiento... ventana demográfica, me acuerdo. Claro, estamos en un envejecimiento moderado, avanzado, decíamos, vamos a ser a futuro de los países más envejecidos. Y los que estamos trabajando en el área, todos muy convencidos de eso, pero ha costado mucho convencer al resto, a los que están elaborando las políticas públicas, a los que están en los gobiernos de turno al mando, de la importancia de que Chile se preparara para este cambio demográfico grande, y la verdad es que no se preparó, ¿no? Yo siento que nos pidió... Pese a haber tenido tiempo. Pese a haber tenido tiempo y todas las advertencias de todos los que trabajamos en el área, no ocurrió. Somos como un poco reactivos en eso como sociedad. Pero yo creo que tal vez ahora estos acontecimientos que también están ocurriendo a propósito de la baja tasa de natalidad y todo, que están tomándolo más la autoridad y está llamando más la atención de la ciudadanía, podrían dar pie también a que pensemos en esta digamos, nueva longevidad que está viviendo el país y todo lo que vamos a tener que adaptar, cambiar, mejorar, para que las personas mayores del futuro, que somos todos los que tenemos nosotras, pero también nuestro nuestro hijo, claro, todas las generaciones que vienen, puedan tener una mejor vejez. Y ahí yo siento que, claro, falta, no sé, me encantaría que existieran como más campañas de concientización del tema, desde, no sé, organismos como el mismo Servicio Nacional del Adulto Mayor, que obviamente es el que está más especializado en el área, o podría ser de otros organismos públicos, pero como que necesitamos hacer conciencia del tema. Y bueno, tal vez ver los ejemplos de cómo se ha hecho con otras, en el fondo con otras situaciones donde se logró poco a poco ir generando un cambio, como por ejemplo en los temas de género. De violencia de género también. Claro, sí, que también eso fue afortunadamente como generándose más conciencia en ese tema. Bueno, los temas de discapacidad todavía siento yo que tampoco han logrado del todo, en el fondo, tener cabida. Si claro, bien hay un poco más de preocupación, de apertura, de lo que es la claro, accesibilidad en los servicios públicos, por ejemplo, y todo,
y ahí hizo una labor importante también, hay que decirlo, la Fundación Teletón, porque llegó a través de un medio masivo que es la televisión. O sea, a través de un programa de televisión, exacto, logró movilizar... a concientizar sobre ese tema, por ejemplo. Pero nos falta como una vitrina justamente. Nos falta una Teletón de viejos. No sé si una Teletón, pero sí tal vez una vitrina más importante donde poder, pues te digo, programas de concientización, no sé, donde al ciudadano común, en el fondo, se le pueda hablar, exponer sobre este tema y que tome conciencia de que, yo estoy envejeciendo. Sí, muchas personas... Cuando, no sé, me toca hacer charla y todo, y uno dice, el envejecimiento empieza desde el día en que nacemos. Porque te quedan mirando como si sí, pues, uno envejece... Es que los niños crecen y los adultos envejecemos, ¿viste? Pero en general es como que se piensa que uno empieza a envejecer, no sé, algunos dicen a los 30, a los 40, otros de frentón a los 60. Pero como que no hay esa conciencia de que es un continuo. Entonces que a todos nos involucra. Cuando hablamos de envejecimiento nos involucra a todos. Y esa generación... como de conciencia sobre el tema, yo siento que el es lo que falta. El envejecimiento es lo más demográfico y transversal que hay, pues a todo el mundo envejece, así que... Claro, nos toca a todos, es un tema súper transversal, que nos toca a todos y a todas, pero que la gente no ha logrado como internalizar eso. Y ahí ustedes que están como fundación grande, que están en el fondo también metidos en mesas de políticas públicas, que están más en contacto quizás con autoridades, con personas que puedan en el fondo generar estos espacios, estas políticas para cambiar un poco la mirada respecto del envejecimiento. ¿Cómo se ve la cosa? Que no sé, ¿por qué no se moviliza? ¿Por qué no vemos en televisión campañas que promuevan un envejecimiento más saludable o que promuevan una convivencia intergeneracional? Sí, yo siento que hasta ahora el tema de la vejez no ha sido prioridad, lamentablemente, pero hemos tenido pequeños avances que hemos empujado y también digo que la sociedad civil hemos empujado no solos, pero donde hemos participado muchos de la sociedad civil para empujar. Por ejemplo, la reciente promulgación de la Ley Integral de Envejecimiento Digno, Activo y Saludable. Fueron 5 años de un trabajo permanente de las organizaciones que trabajamos en temáticas de mayores, haciendo incidencia, yendo al Parlamento, yendo a reunirnos con los ministerios, con los servicios, con quien fuera, para empujar quien que esta ley por fin saliera a la luz, y en el fondo ya ahora tenemos una base, por ejemplo, mínima, y que yo espero que la política de envejecimiento que ahora cierto se tiene que redactar e implementar posteriormente, por lo menos ahora tenemos un piso mínimo que son 15 derechos que antes no estaban. Entonces yo creo que ahí ya hay por lo menos un avance, porque dentro de esos derechos estamos hablando de temas que son intersectoriales, ¿no? Tenemos no solo temas de salud, sino que está la educación, el trabajo, el acceso a la cultura, la vivienda, involucra varios ministerios, y ahí yo creo que se va a avanzar de alguna manera en poner el tema de las personas mayores más en el centro. En ministerios que a lo mejor no lo tenían tan presente, claro. ¿Me entiendes? Porque hoy en día era como personas mayores, Senama de quien depende del Ministerio de Desarrollo Social. Y a lo mejor salud obviamente, por todo lo que tiene que ver con la atención primaria salud, que tiene programas, ¿cierto?, para las personas mayores, pero como que el resto no está tan involucrado. Pero con esta ley sí va a haber un involucramiento de distintos sectores, y yo creo que ahí va a haber un avance para que se genere esto de poner a las personas mayores más en el centro de la política pública. Oye, vea ya, tenemos esta ley, estos 15 derechos en el fondo garantizados. Yo te puedo apostar la cabeza que si sale la ley miscelánea de la que tanto se habla, va a haber una tremenda campaña comunicacional explicando todos los beneficios de la ley miscelánea. ¿Por qué hoy no vemos un gran despliegue informando, o sea, y sobre todo ahora que tenemos baja natalidad, que tenemos más personas mayores, que vivimos más, que tenemos esta ley? ¿Por qué no hay una gran campaña que difunda, que socialice, que visibilice estos 15 derechos, cómo podemos acceder a ellos, cómo podemos ejercerlos?
O sea, bueno, igual hay que decir que esta ley se promulgó ahora, pero hay ciertos plazos de aquí a que se implemente, ¿cierto?, la política y en el fondo que la misma ley comience a funcionar, a pesar de que los derechos están garantizados desde el día 1. Igual esto va a tomar varios meses, entonces yo me imagino, espero que así sea, que en 12 meses o 18 meses más vamos a tener también desde los organismos del gobierno, ¿cierto?, algún tipo de campaña informativa. Pero por lo menos desde la sociedad civil organizada estamos ya trabajando en cómo hacemos materiales de distinto tipo para bajar esta información que está en el proyecto de ley a todos los ciudadanos y ciudadanas, principalmente obviamente a las personas mayores de hoy, a través de las distintas organizaciones también de personas mayores que existen a nivel nacional. En Chile son muchísimas. Son muchísimas a nivel nacional. Imagínate que hay a nivel comunal, a nivel provincial, sí, regional y nacional. O sea, hay mucho tipo de federaciones, de organizaciones y todo. Entonces, ya estamos viendo cómo vamos a hacer para informar sobre sus derechos. Sí, eso desde la sociedad civil por lo menos es un trabajo que ya estamos elaborando. Cuenten con nuestra vitrina para todo tipo de difusión de la ley. Perfecto. Y otras acciones también. Oye, Bea, para ir cerrando un poco la conversa, quedamos en que sí te gusta la palabra viejos, que ojalá podamos cambiarle esa connotación negativa que tiene, pero me gustaría cerrar como con quizás como tips súper concretos para nosotros mismos, en el fondo, ir derribando ese microedadismo que tenemos, cosa de poder vivir una vejez más plena. Sí, yo creo que primero tenemos que preguntarnos como qué cosas estamos dejando, no solo las personas mayores, a cualquier edad, sí, a nuestra edad también, qué estamos dejando de hacer por este temor o por esta creencia de que a cierta edad ya no podemos hacer cosas nuevas. Hay algo que yo quiero hacer y he dejado de hacer, hay algo que tengo ganas de aprender y dejé de lado porque creo que ya no fue, que ya no sé. Se me pasó. Nunca, por decir cualquier cosa, digo una tontera. Yo veo ahora a mi hija que está aprendiendo a andar en patines y digo, yo nunca anduve en patines, nunca fue de mi interés. Pero si ahora me interesara, ¿por qué no? ¿Por qué tengo que decir, ay no, es que a esta edad ya no lo hice, ya no lo hice? Como esos límites que nos vamos poniendo, yo creo que es importante como irnos como cuestionando también. Lo que pasa es que uno se da poco tiempo a veces como de introspección, de trabajo personal, ¿no? Porque la vida te come, es, claro, sí, de hoy, ¿cierto? No te da espacio muchas veces como para ir trabajando estos temas. Pero yo creo que es importante como generar, aunque sea unos minutos al día, donde uno pueda como reflexionar sobre algunas cosas que te pueden ayudar en ese sentido. Entonces preguntar, ¿me estoy poniendo algún límite a razón de mi edad? Preguntarme también cómo me gustaría o cuál es mi proyecto, ¿cierto?, de vida para cuando cumpla 60 años en adelante. Como, y si tengo ya un proyecto, si empiezo a pensar en ese proyecto, bueno, ¿qué tengo que trabajar, ¿cierto?, para poder concretar ese proyecto? Yo creo que eso también es muy importante, porque si la vejez nos pilla de improviso, probablemente no va a ser la mejor etapa. Entonces, ¿cómo me preparo? ¿Qué es lo que quiero hacer en esa etapa de mi vida? En distintos aspectos. Puede ser en mis relaciones sociales, qué es lo que quiero hacer en la ocupación de mi tiempo, en actividades significativas, en fin, ¿no? Pero también como ir desde antes de que lleguemos a esa edad. Ir pensándolo antes. Pensando y preparando cómo vamos a llegar a esa etapa de la vida también. Y así no cumplir con la profecía autocumplida que existe de que voy a llegar a ser persona mayor y voy a estar llena de achaques y que la enfermedad y sola y triste y la pérdida de memoria, en fin, todas esas cosas yo creo que uno las puede ir también trabajando antes si le destina tiempo a eso, y yo creo que destinándole
De repente un ratito de tiempo todos los días, ya el hecho como de pensarlo, de Ya va anotarlo, generando de reflexión personal, ya es un avance. Es algo que podemos hacer un todos. poco- Claro. Un poco el llamado es a trabajar para construir esta vieja atractiva de la que hablaba. Claro, yo digo que es como la autogestión de lo que quiero tu propia ser, como la autogestión de mi envejecimiento, digamos, acabo de inventar Claro. ese término, pero es como, claro, como yo mismo me hago cargo de cómo quiero envejecer y cómo quiero llegar a la etapa de ser persona mayor. Eso, es como no puedo esperar que todo venga desde afuera, ¿no? Que Claro. sean los otros los que me ayuden. Está No, bien. pues tengo que ser yo el protagonista. Claro, de- yo de- tengo que ser de el mi vida. protagonista de mi vida, tomar como el timón de mi vida y ver cómo quiero llegar a este momento de la vida. Pero para eso tienes que darte el tiempo antes de pensarlo Claro. y de trabajarlo. Enfrentar el tema. Claro, y Ahí. así ir como dejando de lado estas imágenes, esto que nos ronda de que la vejez es algo tan negativo, tan, no sé. Lo peor de la vida. Claro, en el como que fondo. mucha gente que dice prefiero no llegar a vieja, Claro, prefiero morirme morirme antes. Claro, efectivamente, sí. Bueno, Bea, te quiero agradecer con esta conversación y esta invitación a trabajar por ser una vieja atractiva y un compromiso no solo para mí, sino que también para los otros. Gracias y a todos los que nos ven, los esperamos en un nuevo capítulo de Vitrina Social.